picos altísimos. Afortunadamente no es más severa y no están terminando en un hospital. Pero el índice de contagio es muy alto. Están consultando muchísimo por los síntomas de contagio. Si está en esa condición, eviten contacto con personas con muchos factores de riesgo. Probablemente ustedes va a ser solo un catarro, pero a esas personas de con factores de riesgo, ustedes se lo pueden contagiar, ustedes se lo pueden llevar, puede ser diferente. ¿Eh? Así que con síntomas igual aislamiento. Por lo menos el periodo de incubación y toda la parte de la fase viral, que son un poco más cortos que la tradicional delta. Esto aparentemente son más cerca de 7 días que de días. En 7 días podría ser más que suficiente el tiempo de aislamiento. Del día 1 de inicio de 7 días, y al día 7 estás asintomático porque ya pasó todo. Intenta que se esté monitoreando personas. Después de este largo receso navideño, gracias a la construcción del Consejo Universitario, así que estaba pensando, primero ponen el 10, después dicen el 17, contando con una semana de que es posible tomar ya. Entonces dieron una semana de diferencia. Vamos a tratar de empezar a avanzar. Esta semana vamos a dar clases teóricas. La próxima semana retomamos también las actividades prácticas. Esta semana no va a haber actividades prácticas. Solamente vamos a dar la parte teórica. No, lo más probable es que haremos. Sí, tendría que ponerme de acuerdo con la profesora, con Saida, Entiendo. que es la socia del Country Club, Ah, ok. para que lo aparten otra vez. Sería el mismo Otra lugar. pregunta. Ajá. Y ¿Tendrá ya las notas del pasado examen? del primer parcial, sí, sí, la corregí. Tengo por allí. Después tengo que Ah, alimentar una base de datos para podérselas pasar ya digitalizadas. Pero tengo los ok. exámenes corregidos. Entiendo. Bueno, gracias. Ahora, ok, 35 minutos. Los 10, creo que no van a entrar muchos más. No, no, si están entrando. Adelante. Ok, ya les dije que vamos a dar la clase hoy de la primera clase de la unidad 3.
Fisiopatología de la circulación pulmonar. Vamos a hablar de 3 entidades de la circulación pulmonar, no solamente de hipertensión. Vamos a hablar de 3 entidades. La clase de hipertensión arterial sistémica, que forma parte de la segunda unidad, la daríamos entonces para el día viernes. Así completaríamos el temario en la segunda unidad. Podemos programar el segundo parcial una semana después de esa clase. Vamos a ponerme de acuerdo con la profesora Zaida para ver si lo hacemos el viernes o el lunes 24. El 24 de enero no sé si lo van a dar. No, porque lo van a dar el feriado. Es el 23 de enero cuando cayó la última dictadura. O la penúltima. Entonces no, a mí no le gusta celebrar mucho esa fecha. Y es el 24 el lunes, así que no creo que haya problema para el especial el día lunes. Ok, vamos a ver, voy a poner con la profesora. Para ver qué día hacemos ese segundo parcial. Ok, vámonos entonces a comenzar la presentación para vamos a hablar de los trastornos de la circulación pulmonar. Vamos a hablar de la fisiopatología de las patologías del circuito menor. Como ven, hay bastantes temas acá. Entidad, el primero de ellos es la hipertensión pulmonar. Vamos a definirla, la vamos a clasificar según su etiología y algunos elementos clínicos de laboratorio de la hipertensión pulmonar. Vamos a hablar de edema pulmonar. Lo mismo, lo vamos a clasificar según su mecanismo fisiopatológico y etiológico. Y la fisiopatología y la clínica de laboratorio con el edema pulmonar. Y por último, hablar del tromboembolismo pulmonar. Causas, fisiopatología y clínica, laboratorio con respecto del tromboembolismo pulmonar. Estas son las enfermedades vasculares pulmonares o del circuito pulmonar. Hay formas de enfermedades primarias y enfermedades secundarias. No frecuentes, frecuentes. Está la enfermedad pulmonar primaria, que la vamos a hablar ahorita muy brevemente, y de la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, que es aún mucho más rara. Vamos a pasar toda una vida en el ejercicio médico y darle la nota. Las vasculares pulmonares secundarias sí son muy frecuentes. El edema pulmonar secundario, la hipertensión pulmonar secundaria, el tromboembolismo pulmonar, que también es secundario. Esta patología sí la ves todos los días en el ejercicio médico. Vamos a empezar con la hipertensión pulmonar. La presión normal, arterial media, la presión arterial media normal en la arteria pulmonar es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Algunos autores pueden hablarle de 2 mercurio, ese es el rango. No más de 15 milímetros de mercurio, como ven, menor o igual de 15 milímetros de mercurio para presión arterial media. Por lo tanto, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, es una presión por encima de esto, una presión arterial pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Esto en reposo. Y mayor o igual a 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Como ven, durante el ejercicio hay un aumento fisiológico de la presión, pero igualmente no debería superar los 30 milímetros de mercurio. Si tiene más de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio, hay una respuesta hipertensiva, es hipertensión pulmonar, en la arteria pulmonar. Recuerden que el circuito pulmonar es un circuito fundamentalmente de bajas presiones. Mientras la presión arterial media es de más de 90 milímetros de mercurio, fíjate como la presión arterial media del circuito pulmonar es de 15. Bajas presiones arteriales, bajas presiones venosas y alta capacitancia. Tiene unos vasos arteriales muy delgados, con unas paredes muy delgadas, que por lo tanto tienen mucha capacidad de distinción. Esas son las características del circuito pulmonar. Bajas presiones y alta capacitancia.
Causas de hipertensión pulmonar. Nos podemos clasificar nuevamente en causas primarias y secundarias. Las causas primarias, que le mencionamos que no son muy frecuentes, pero de vez en cuando encontramos algunas, es una enfermedad autosómica dominante, de baja penetrancia, o sea que no se ve con mucha frecuencia, y generalmente afecta al sexo femenino entre los 20 y 40 años, porque hay un engrosamiento y esclerosis, endurecimiento de las paredes de la arteria pulmonar. De forma primaria no se conoce la etiología, posiblemente es un autoinmune, inmunitario, inflamatorio, y también factor hereditario. Esos vasos sanguíneos se van engrosando y poniendo cada vez más rígidos, dando la hipertensión, sin ninguna afectación de otro órgano, por eso es una forma primaria. Mientras que la hipertensión pulmonar secundaria son debidas a estas tres grandes grupos. Puede haber una hipertensión arterial pulmonar secundaria a un aumento del gasto cardíaco. Mucho volumen, mucha sangre entrando a ese circuito pulmonar. Por ejemplo, que tiene un estado hiperdinámico, fiebre o hipertiroidismo, o que tienes una cardiopatía congénita, o una cardiopatía adquirida también puede ser, pero donde hay un shunt, cortocircuito, de izquierda a derecha. Toda esa sangre del corazón izquierdo que va hacia el derecho, después va a pasar por el circuito pulmonar, produce un aumento del gasto cardíaco en el circuito pulmonar. Más volumen en la misma tubería, produce hipertensión pulmonar. Esto es poco frecuente, a menos que tenga una cardiopatía congénita, ¿no? Pero puede ser también hipertensión pulmonar por aumento de la asistencia vascular pulmonar, y esto es un poco más frecuente. Pacientes con hipoxia crónica, y aquí vamos a ver los pacientes con neumopatías o cardiopatías cianosantes, o sea que no oxigenan bien la sangre, cursan con hipoxia crónica. También los que tienen acidosis crónica, bien sea respiratoria o metabólica, las enfermedades tromboembólicas, produce un aumento de la asistencia vascular por vasoconstricción, y las enfermedades pulmonares crónicas. Aquí entran un grupo grande de enfermedades, tanto enfermedad pulmonar obstructiva como un EPOC, la bronquitis del fumador, enfisema, o también las enfermedades pulmonares intersticiales. En ambos casos cursan con un aumento de la resistencia vascular pulmonar y pueden desencadenar hipertensión pulmonar secundaria a estas enfermedades. Y quizás la causa más frecuente, las que vimos todos los días, el aumento de la presión en la aurícula izquierda. Todas las que producen cardiopatía o falla cardíaca izquierda, como presión retrógrada, sobrecarga de volumen y presión de todo el circuito pulmonar. Entonces, todas las enfermedades valvulares del corazón izquierdo, mitral y aorta, difusión sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, cursan con un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Y esto se refleja en una presión capilar pulmonar que va a producir la hipertensión pulmonar. Esta quizás es la más frecuente de todas, y dependiendo del grupo etario, por supuesto. Vamos a hablar ahora de edema pulmonar. Edema pulmonar es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o alveolar pulmonar. Ya mismo hemos visto edema en el seminario, ustedes lo dieron bien, y hemos visto edema en muchas otras patologías cardíacas. Y ahora vamos a hablar del edema pulmonar, que generalmente es cardiogénico también. Pero vamos a recordar entonces los principios de Stalin. ¿Cuál es el equilibrio de presiones específicamente dentro del capilar pulmonar y del alvéolo pulmonar? Como ven, aquí está el circuito capilar pulmonar. Habían dicho que el circuito capilar pulmonar es una presión hidrostática media relativamente baja, alrededor de 7 milímetros de mercurio, que tiende a sacar líquido. La presión intersticial, y está la diferencia con el pulmón y el resto del cuerpo. La presión intersticial en el pulmón es presión negativa. Recuerden que la caja torácica tiene una presión negativa. Esa presión es la que permite la circulación, el retorno venoso. Entonces este 7 y este 7 y este 8 se suman. Sumaría 15 milímetros de mercurio con una tendencia a la salida del líquido del capilar, fuera hacia el intersticio. Está la presión oncótica intracapilar, esa sí es más o menos constante, tanto la circulación mayor como la circulación menor. Una presión que atrae líquido y trata de meter líquido hacia el capilar. Y una presión también oncótica en el intersticio, que es relativamente muy baja, lo que no hace diferencia. Como ven acá, están los dos en sentido contrario, se restan, quedarían 14 milímetros de mercurio de entrada del líquido del capilar. 15 de salida, 14 de entrada. Hay una diferencia neta de 1 milímetro de mercurio, donde se favorece la salida del líquido del capilar pulmonar. Esto es una filtración neta. Pero a pesar de que hay una filtración neta de 1 milímetro de mercurio, la presión intersticial no se pierde, no se llena de líquido, porque
hay un drenaje linfático que permite drenar este exceso de líquido filtrado, no es exceso, este líquido filtrado y eliminarlo, con lo que se mantiene la presión intersticial siempre negativa y el equilibrio intersticio y el alveolo. Cuando este líquido se rompe esta presión, va a ocurrir el edema alveolar. Esta presión se hace mayor que la presión dentro del alveolo, que es una presión negativa, pero aquí se hace positiva, va a haber filtrado y entrada del líquido alveolo. Entonces la vamos a ver cuando empecemos a hablar del edema pulmonar. Primero vamos a ver la parte fisiológica, que es esta imagen. Entonces, ¿por qué se produce edema pulmonar? Según su fisiopatología, puede ser un aumento de la presión hidrostática. Hipertensión pulmonar, como la que acabamos de mencionar ahorita. Si hay aumento de la presión hidrostática por hipertensión pulmonar, hay una tendencia a salir líquido y el pulmón se edematiza. Hay edema pulmonar. Aumento de la permeabilidad capilar, lo que ocurre en los fenómenos inflamatorios. Si tú tienes COVID o tienes una neumonía, tiene aumento de permeabilidad capilar y hace edema pulmonar. Por eso estos pacientes con COVID, estos pacientes con neumonía, también tienen edema alveolar. Tienen un edema pulmonar, y esto es lo que ven en la rayos X, el edema pulmonar. Puede ser por disminución de la presión oncótica, que siente, por ejemplo, con hipoalunemia, con síndrome nefrótico. Ellos tienden a producir anasarca, edema, en todos los compartimientos. El edema pulmonar no es una excepción. Puede hacer edema pulmonar, edema intersticial, derrame pleural también, por disminución de la presión oncótica. Por disminución del drenaje linfático, lo que ocurre cuando esa obstrucción linfática está comprometida, bien sea por carcinomatosis pulmonar, cáncer de mama, cáncer de pulmón, o simplemente posterior a un drenaje quirúrgico de esos linfáticos, o radiante después que dieron radiaciones y hay una obstrucción. También está la filariasis, por supuesto, que puede obstruir ese sistema de drenaje linfático en la misma insuficiencia cardíaca. Recuerda que el sistema ácido va a drenar al corazón derecho. Todo ese sistema va a producir, puede producir una disminución del drenaje linfático y por lo tanto aparece el edema pulmonar. Y aquí queda el agregado. Como el pulmón es la única área donde la presión intersticial es negativa, si esa presión pulmonar se disminuye, la presión intersticial de forma muy rápida, el paciente puede hacer un edema pulmonar. Imagínense que usted tenga un aumento de la presión intersticial por un derrame pleural o insuficiencia cardíaca. La presión intersticial, que era negativa, se volvió positiva. El corazón derecho y el corazón izquierdo se adaptan a esa situación de presión positiva, ajustando las presiones. Ellos vencen la resistencia de la circulación pulmonar, porque ese pulmón que está hinchado, lleno de líquido, da más resistencia a la circulación. Entonces el corazón derecho simplemente se adapta y hace más presión. Aumenta la presión de flujo o la presión sistólica del ventrículo derecho para vencer esa resistencia. Pero en algún momento, si usted encuentra que esa presión intersticial, que era positiva, errónea, fisiopatológicamente positiva, usted la drenó. El médico encontró el derrame, le metió un tubo al paciente y drenó ese líquido pleural. O sacó el aire, también puede ser una neumotora. Al caer la presión que había vuelto positiva, otra vez, es como que tú quitaras la contención del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo que ya se había adaptado a aumentar su gasto cardíaco derecho, aumentar las presiones, y de buena primera le quitan la resistencia, que es la presión intersticial. Ese aumento del flujo que se va a generar de forma tan súbita, te produce un edema pulmonar. Esto es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando coloquemos un tubo de tórax y tenemos un derrame en un paciente, que le coloquemos un tubo de tórax, un derrame, un neumotórax, un hidrotórax, un piotórax incluso, un hemotórax. Cuando lo drenemos, que la caída de la presión intersticial que estaba positiva de forma muy abrupta puede terminar provocando un edema pulmonar agudo por la disminución aguda brusca de esa presión intersticial. También se puede clasificar el edema pulmonar según su etiología, que vamos a ver más adelante. La clasificación más fácil según su etiología es cardiogénico y no cardiogénico. ¿Por qué? Porque con mucho el edema pulmonar cardiogénico es el más frecuente, producto de la falla cardíaca existente. Y el no cardiogénico es fundamental, el ejemplo fundamental del no cardiogénico es el inflamatorio. Neumonía o neumonitis, todas esas enfermedades inflamatorias cursan con edema pulmonar. Esto es de New England, una transparencia muy bonita de New England,
donde vemos un alveolo normal con su circulación capilar pulmonar. Vemos como aquí hay un equilibrio, donde está adecuada a la presión hidrostática dentro del capilar pulmonar es normal. Entonces hay el intercambio, hay una filtración de más o menos 1 milímetro de mercurio, como habíamos dicho, pero hay un drenaje linfático capaz de manejar ese milímetro de mercurio sin que se modifiquen las presiones intersticiales. No se va a llenar de líquido el espacio intersticial y no va a aumentar la presión intersticial. ¿Por qué? Lo que se filtra es más que manejable por el drenaje linfático. Entonces el alvéolo se mantiene seco, con aire, que es lo que debe tener en su interior, el vaso sanguíneo con su flujo sanguíneo normal, y el drenaje linfático haciendo su trabajo. O sea, un alvéolo capilar en un pulmón con fuego de presiones normales. Entonces vamos a ver los alterados, cardiogénico y no cardiogénico. Vamos a ver primero el cardiogénico. En el edema pulmonar cardiogénico, ¿qué es lo que ocurre? La falla cardíaca izquierda. Cuando hay una falla cardíaca izquierda, ¿qué es lo que ocurre? En el circuito pulmonar hay un aumento de la presión hidrostática del circuito pulmonar. En el capilar pulmonar hay un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática significa un aumento de la filtración capilar. Eso va al espacio intersticial. Eso va a tratar de drenarse a través del sistema linfático, pero tiene un límite, 4 o 5 milímetros de mercurio. Cuando supera ese límite, el líquido empieza a acumularse. Al acumularse el líquido en el intersticio, porque no es capaz de manejarlo ese exceso a través del drenaje linfático, aumenta la presión en el intersticio. Ese aumento de la presión intersticio termina produciendo una filtración desde el intersticio hacia los alvéolos. Vean cómo el alvéolo se llena de líquido. Y esto es un trasudado, por eso que es un edema pulmonar bajo en proteína, porque no es de inflamatorio, no es por traspaso o aumento de la permeabilidad capilar, sino por aumento de la filtración o el aumento de la presión hidrostática. Hay mecanismos compensatorios del alvéolo, ellos tratan de sacar líquido, activan bombas iónicas y tratan de aumentar la filtración de la barrera para tratar de compensar, pero no es suficiente. Dependiendo del aumento de la presión hidrostática que se genera por la insuficiencia cardíaca, este edema sigue progresando e inundando alvéolo. Como recuerden, más bajo la presión en las bases pulmonares que en los vértices. Recuerden el sistema venoso. Mientras que en el edema pulmonar no cardiogénico no es dependiente de la presión hidrostática capilar, sino de un proceso inflamatorio, donde la permeabilidad de este capilar es la que está afectada. Hay un incremento de la permeabilidad. Inflamación. Entonces la inflamación produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad capilar. Empieza a filtrarse el líquido, proteínas, macromoléculas y células inflamatorias al intersticio. Entonces vamos a ver polimorfos nucleares, deoxinófilos, neutrófilos, macrófilos, muchas proteínas en este espacio intersticial. El sistema linfático trata de drenar este líquido inflamatorio que está acá, pero es incompetente e insuficiente. Se acumula líquido, aumenta la presión hidrostática en el intersticio y empieza a filtrarse líquido con alto contenido de proteína, macromoléculas y células inflamatorias al alvéolo. O sea, un edema alveolar inflamatorio. Esto sí es un exudado. A diferencia de este contrasudado, esto es un exudado alveolar. Entonces, el edema pulmonar inflamatorio típico que lo clasifica como edema pulmonar no cardiogénico. Esta es una forma de clasificar etiológicamente las dos causas más frecuentes de edema pulmonar, cardiogénico y no cardiogénico. La fisiopatología del edema pulmonar puede ser por aumento de la presión venosa pulmonar, en el cardiogénico, o aumento de la permeabilidad capilar, en el no cardiogénico o inflamatorio. En ambos casos hay edema intersticial, y ese líquido en el espacio intersticial que hace la presión positiva en el intersticio termina inundando al alvéolo. Entonces el alvéolo también se llena de líquido, hay edema alveolo intersticial. Cuando el pulmón está lleno de líquido, tanto en el intersticio como en su componente alveolar, hay una disminución de la extensibilidad de ese pulmón. Es un pulmón hinchado, entonces no es tan distensible como lo es cuando tiene aire solamente, cuando está sano. En este caso está lleno de líquido y es más difícil tanto el flujo aéreo como el flujo vascular por este pulmón con una disminución de su extensibilidad. Hay un aumento de la resistencia tanto a la vía aérea, difícilmente el paciente mete aire, y también hay una disminución de la extensibilidad en la circulación pulmonar. A medir la presión, la resistencia vascular pulmonar, la circulación pulmonar está aumentada. Como mecanismo compensatorio, entonces hay más trabajo inspiratorio y tiene que haber
más presión del ventrículo derecho para poder perfundir y pasar sangre hacia el corazón izquierdo. Entonces aumento la resistencia de la vía aérea como de la circulación pulmonar, de la resistencia de la circulación pulmonar. Esta sobrecarga de presión y volumen de la cavidad derecha, porque también el pulmón corazón derecho tiene la capacidad de aumentar su presión y volumen, pero no es infinito. El ventrículo derecho puede llegar a 50 minutos, 60 minutos de mercurio, pero no es infinito. Llega un momento que la sobrecarga de presión y volumen es tal que el corazón derecho pleja, no puede vencer esa resistencia y el paciente comienza a ser signos de bajo gasto pulmonar porque no hay flujo a través de los pulmones para llegar a un exudado izquierdo. Si no hay llenado ventricular izquierdo, hay caída del gasto pulmonar. Se llama cor pulmonar. El corazón no puede vencer la obstrucción que significa el pulmón y hace insuficiencia cardíaca, pero a una falla pulmonar, porque se llama corazón pulmón, cor pulmonar. El edema pulmonar en la clínica. Estos pacientes tienen disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, como lo hemos visto en el caso del cardiogénico, la disnea de posicionar, ortopnea, otra, ¿ok? Disnea paroxística nocturna, toda la clínica de la insuficiencia por insuficiencia cardíaca, mientras que el edema pulmonar, cuando es inflamatorio, no cardiogénico, la disnea es más o menos permanente, aunque el ejercicio también lo acentúa. Tienen tos generalmente húmeda, hay edema alveolar, hay edema líquido, ese líquido se moviliza con la tos húmeda, generalmente hay expectoración que puede ser francamente moctoica, dependiendo de la naturaleza del edema, o rosado asalmonado, el edema pulmonar, el cardiogénico, por ejemplo, o ya modificado, oscuro, rumbroso, fétido, en el caso de los procesos inflamatorios. Esa es la característica de la expectoración de esta tos. El paciente tiene hipoxemia porque un alveolo inundado no está apto para intercambio gaseoso. Entonces esa hipoxemia la trata de compensar con aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia y taquipnea. El paciente puede tener cianosis por disminución de la saturación de oxígeno. Este paciente no puede hacer intercambio de oxígeno a nivel de los alveolos porque están inundados, el intersticio está muy lleno de líquido, entonces la unión alveolo capilar se deformó, no hay buena relación entre los dos elementos y no hay casi intercambio gaseoso. Entonces el paciente también se pone cianótico, hipoxémico. Pues toda la ocultación escuchamos los crepitantes. La inspiración, que es el aire que entra por un alveolo, está inundado, lleno de aire, en un alveolo que está inundado, y esa burbuja del tamaño de un alveolo, más pequeña, fina, este porfino que es el crepitante. A nivel paraclínico que vemos un paciente con edema pulmonar. Más o menos, esta es una rayos X típica de un paciente con un edema pulmonar. De la silueta cardíaca. Si es por falla cardíaca, el corazón se va a ver grande, un corazón aumentado de tamaño, con índice cardiotorácico de más del 50%, ven como el pedico de las pulmonares de ambos lados se ve más, la sangre es así blanco en las rayos X, y de ahí se va distribuyendo, se va arborizando, saliendo desde el polo pulmonar, de los pedículos pulmonares, salen de forma radiada, arborizándose. Eso se llama redistribución de flujo. El flujo normalmente va a las bases, por aquí el flujo es infértil. La línea Kerley es linfedema, la línea A y la línea B de Kerley. La línea A de Kerley son estas que están acá arriba, en el trayecto de los vasos linfáticos, congestivo y líquido, sangre, linfa, en la línea B de Kerley son espacios dilatados, poderosos, la vena pulmonar de linfático, el linfedema, estas líneas horizontales que son el B de Kerley. Expresión ambas de linfedema. Y vamos a encontrar que esta hipoxesión, si el paciente
tiene polipiedras. Eso es que el dedo compensa con más frecuencia, ya sea hipocapnia. Pero cuando el edema pulmonar es muy severo, ni siquiera ese aumento de la frecuencia respiratoria es capaz de lograr el equilibrio, al contrario, pierde CO2 y hace hipercapnia, insuficiencia respiratoria. Sino que también hay hipercapnia. Es una forma severa en un edema pulmonar. Este es el tercer fenómeno que vamos, o entidad que vamos a hablar de la circulación pulmonar. Vean este dibujo también de New England, donde ocurre el émbolo. El embolismo pulmonar suele orientalmente émbolos pulmonares inferiores. En esta zona de las venas popíteras y el hueco popítero, las grandes válvulas, la zafé femoral, son los frecuentes donde se ocurre la obstrucción. La zona donde se genera con más frecuencia la trombosis. Y usted tiene que simular de baja y se genera un trombo. Fluye venoso, va a seguir el sentido de la circulación venosa, va a navegar con la circulación por la femoral, va a entrar y entra la aurícula derecha. El aurículo derecho y de ahí a la circulación pulmonar. En la arteria pulmonar, tanto por la derecha como izquierda, se va a arborizar, va a distribuirse y dependiendo del tamaño del émbolo, él va a hacer varios vasos, perfusión, que es el embolismo por una porción del frente, sí, de la arteria pulmonar. La pulmonar, con varias partes de ella, están obstruidas por el émbolo y queda obstruido. La etiología del tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda, como les dije, es la causa más frecuente del embolismo pulmonar. 95% de los casos es por trombosis venosa profunda. Aunque hay embolismo pulmonar por otros émbolos distintos a un coágulo sanguíneo. Considerar las posibilidades aéreo, gasoso y él genera una agregación plaquetaria, obstruye la arteria pulmonar. El aéreo pasa a la persona en una catéter intravenosa. Un CC, un BCC, no sé, eso generaría un tromboembolismo pulmonar. Eso quedan algunos procesos quirúrgicos, se puede dar venosa y termina produciendo un émbolo pulmonar. También puede ser un embolismo donde el émbolo va a ser una partícula grasa, un embolismo graso. Nadie más grasoso que una médula ósea. Claro, huesos de cadera. Generalmente se libera graso. Esa grasa entra a la circulación navegar como al pulmón. El coágulo lo que va haciendo es una gota de grasa, literalmente. Y al llegar al sistema venoso, lo va a obstruir el pulmón. Hay un embolismo graso. Lo solemos ver en esos pacientes politraumatizados, con fracturas de hueso grandes, miembros inferiores o del pelvis, cadera, que generan ese embolismo graso. También hemos visto embolismo graso en los pacientes que se hacen procesos estéticos, donde literalmente licúan la grasa, tener una aspiradora, una cánula o aspiración de esa zona, esa grasa puede al espacio graso que está allí, puede el sistema venoso, esa vena que está abierta, que está dilatada,
y producir embolismo graso. Hemos visto casos de pacientes con embolismo pulmonar graso secundario o durante el procedimiento de una liposucción. También puede haber embolismo pulmonar por líquido amniótico, nombramiento, es decir, de la venas uterinas deberían ya estar obstruidas, haber vasoconstricción y obstrucción de esas venas. Pero no siempre eso ocurre, a veces el útero tiene mala calidad en el tono, está un poco flácido, relajado, se desprende la placenta, el útero no está bien tónico y los sistemas venosos de la unión uteroplacentaria todavía están abiertos, están dilatados. Entonces, lo que está en la cavidad uterina, que es el líquido amniótico, que algo de sangre y ese componente que está allí, se regresa al sistema venoso a través de esas venas dilatadas que no se han construido y van por la circulación venosa y llegan al un embolismo pulmonar por el líquido amniótico. Cuando se ve en ese momento, en el momento del alumbramiento, después del parto, va a desprendimiento de la placenta. Más frecuente en las cesáreas que en los partos naturales, pero puede darse en ambas condiciones. También hay los embolismos tumorales, eso lo vemos en el seminario de neoplasia, que ustedes van a ver la metástasis común, que se crean émbolos, tumores, que desprenden partículas, navegan por el sistema venoso y pueden sembrarse a distancia. Esas células tumorales en forma de émbolo tumoral puede sembrarse a nivel pulmonar y producir un embolismo pulmonar por el componente de inflación que está navegando allí y toda la agregación plaquetaria que genera esas células neoplásicas. Y también está el embolismo séptico, que tiene, por ejemplo, el catéter de vía central que está contaminado y tiene sepsis en ese punto. Cuando usted moviliza ese catéter, empieza a descartar, al movilizar gran cantidad de bacterias y de émbolos con alto contenido bacteriano a la circulación. Se puede generar émbolos sépticos. Estos émbolos sépticos son siempre a distancia de ese mismo proceso inflamatorio infeccioso. Pero también puede dar la manifestación de un embolismo en esa parte de los grandes vasos con el catéter en los grandes vasos. Eso fue el siglo. Virchow describió la triada de Virchow para el tromboembolismo. Ponemos la triada de Virchow para explicar por qué se genera el tromboembolismo. La patogénesis de la tromboembolia pulmonar está dada por esta triada. Es la triada de la éstasis venoso o afectación venosa del vaso sanguíneo, anomalía de los vasos y alteración del sistema coagulatorio. Una combinación de estos tres o uno solo de cada uno de estos tres es capaz de generar un embolismo pulmonar. Cuando hablamos de éstasis venoso estamos hablando del lentecimiento del sistema venoso. Cuando vemos nosotros éstasis venoso, las varices. Por eso las varices es un factor para hacer embolismo pulmonar. Anomalías en los vasos, trauminio, vasculitis, proceso inflamatorio, tromboflebitis, por ejemplo, una combinación frecuente de trastorno que puede dar embolismo, tromboembolismo pulmonar. Una tromboflebitis también puede ser un embolismo pulmonar partiendo de esa afectación que tiene ese vaso. Y también está afectado el tromboembolismo pulmonar por el sistema de coagulación, porque tiene un largo tromboembolismo más que un trombólico, pero tiene una alteración de los sistemas de coagulación. ¿Cuáles son esas alteraciones de los sistemas de coagulación? Esta clase la vimos en coagulación. Entonces, tenemos la alteración del sistema de coagulación de tipo alteración del sistema de coagulación hereditario. Está la mutación del gen de la protombina, la deficiencia de la proteína S y la proteína C, y el factor 5 mutante. Este es el factor de Leiden. Estas tres características son las que están asociadas más frecuentemente, sobre todo el factor 5 mutante, a tromboembolismo. Esto se puede determinar si ese factor 5, la procesalina, está alterada o si tiene una tendencia a estado hipercoagulable y entonces hace tromboembolismo pulmonar. Si esta protombina se activa con mucha facilidad porque es una mutación de ese gen, hace tromboembolismo pulmonar. Y si pierde los factores anticoagulantes como la proteína S y C, o si tiene un estado hipercoagulable, y hace tromboembolismo pulmonar. Entonces,
querido, no podemos coagulante lúpico. Coagulante es anticoagulante in vitro en el laboratorio, pero en vivo en el paciente lo que favorece la coagulación y favorece la aparición de tromboembolismo. Un coagulante lúpico es malo, se implica la letalidad, que el lupus ya por sí es muy mala, pero cuando tiene el lupus y aparte de anticoagulante lúpico, entonces la letalidad se crean efectivamente estas partículas de membrana, una generación de complejos anticuerpos, y eso genera fenómenos trombóticos. Esta hipercoagulable hace mucho ACV estos pacientes y puede ser también tromboembolismo pulmonar. Y también está hipercoagulable por aumento del nivel de fibrinógeno. La hiperfibrinogenia, el paciente tiene niveles muy altos de fibrinógeno y tiene la tendencia a producir trombo. Esto sí es una característica adquirida también en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores predisponentes para tener o padecer un tromboembolismo pulmonar? Predisposición genética, por supuesto. Hay grupos de familia que tienen muchos fenómenos trombóticos, tromboembólicos, y podemos estar ante un estado hipercoagulable de tipo primario. Por ejemplo, el factor 5 mutante del aire se ve esa agregación genética, grupos familiares, y tiene tromboembolismo pulmonar por esa actuación. También vemos tromboembolismo pulmonar en el paciente que está inmovilizado en cama. La inmovilidad produce éstasis venosa. Si esa inmovilidad es producto de una cirugía, aparte del éxtasis venoso por la inmovilidad, está la manipulación de los grandes vasos sanguíneos, sobre todo en miembros inferiores. Estamos hablando de cirugía de cadera, cirugía de grandes huesos, una pelvis o prótesis de un fémur, cirugía vascular de miembros inferiores. Toda esta cirugía se combina tanto la manipulación de los lechos vasculares como la inmovilidad y terminan produciendo una alta probabilidad de que el paciente haga tromboembolismo pulmonar. Otro factor predisponente en el estado de postparto. Durante el embarazo hay éxtasis venoso, las varices se vuelven locas, se dilatan, hay sobrecarga de volumen, la expansión de la bulimia es casi un 20% y eso produce varices. Y una vez que están las varices, simplemente lo que tiene que ocurrir la trombosis para que el tromboembolismo pulmonar se genere. También el paciente postparto está en un estado hipercoagulante porque los factores anticoagulantes se deprimen y los factores procoagulantes como el fibrinógeno se aumentan. Eso ocurre durante el embarazo. Entonces, en el estado postparto son aparición de tromboembolismo pulmonar. Control su agregación familiar, predominio de sexo femenino y también componente laboral muy importante, por ejemplo, el médico de mucho tiempo de pie, a veces con inmovilidad de pie, parado frente a una mesa quirúrgica o frente a un paciente de pie sin moverse, no tiende a producir varices. La presencia de varices es un factor de riesgo. Lo mismo ocurre con la obesidad, que varices, factor de riesgo para tener tromboembolismo pulmonar. La edad, mayores de 60 años, cada año que se modifique, más 10 años más de esta cantidad, duplica el riesgo de tener más eventos tromboembólicos. Del estrógeno. En este caso, como terapia hormonal sustitutiva, es considerado un factor de riesgo, porque los estrógenos provocan ese estado hipercoagulable. Anteriormente se hablaba que el uso de estrógenos como anticonceptivo era un factor de riesgo para presentar tromboembolismo pulmonar. Hoy en día no. Los anticonceptivos orales ahorita son muy pequeñas que no son considerados un factor de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Pero con la terapia hormonal sustitutiva, esto sí puede ser posible, un factor de riesgo, que son dosis mayores, un factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar. La congestiva, edema en miembros inferiores, éxtasis venoso, varices. Estos pacientes con edema en miembros inferiores por la falla cardíaca también tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar. Pacientes con estado hipercoagulable por cáncer, no simplemente un embolismo, un émbolo también vascular venoso, un embolismo venoso, porque este paciente tiene, no sé, solamente émbolo metastásico, sino que también puede ser un émbolo sanguíneo por estado hipercoagulable.
Lo mismo si está recibiendo quimioterapia porque que tienes cáncer. La quimioterapia también puede favorecer el fenómeno de vasculitis y la aparición de estos embolismos. Y cualquier estado hipercoagulable adquirido. Ahí incluyen el uso de cigarrillos, la diabetes, todos esos factores que se consideran un factor hipercoagulable. Busca Nacional de Estado coagulable y lo vas a encontrar toda la lista de mercado de las enfermedades que se consideran como estados hipercoagulables adquiridos. Entonces, si usted tiene estos factores genéticos, varios de ellos, mientras más factores de riesgo tenga, posibilidades hay de que haga el tromboembolismo. ¿Qué hay en el tromboembolismo pulmonar? Hay una obstrucción de la arteria pulmonar, como lo vimos en la definición. En una parte de su trayecto está obstruido por un émbolo, un coágulo, que obstruye esa aferencia de la arteria pulmonar. Hacia adelante de esa obstrucción no va a haber flujo sanguíneo. Se van a quedar no perfundidas. El endotelio del sitio de la obstrucción, ¿sí? Hay activación de las plaquetas y de los mandadores bronco y vaso. En el sitio de la obstrucción hay broncoconstricción y vasoconstricción. Es decir, el vaso que está obstruido no tiene flujo, pero el vaso que no está obstruido hay vasoconstricción, por lo tanto también disminuye el flujo. Los que estaban abiertos por la vasoconstricción disminuye el flujo. Y el que está obstruido por el émbolo. Pero no solamente hay vasoconstricción, también hay broncoconstricción. Entonces la vía aérea de esta zona, donde está el émbolo pulmonar, también hay una broncoconstricción, lo que se opone o hace resistencia al ingreso del aire. La inspiración, la entrada del aire, la ventilación está afectada por este fenómeno bronquial local del tromboembolismo pulmonar. Entonces, aumento la resistencia vascular y aumento la resistencia en la vía aérea. Esa resistencia vascular en la vía aérea pulmonar procesa alteración de la acción ventilo-perfusional, la ventilación está afectada y la perfusión, Q significa perfusión, también está afectada. Esto produce hipoxemia. Y la hipoxemia severa puede producir un estado de shock. La elevación de la resistencia vascular en el área pulmonar puede producir hipertensión pulmonar. Y ella, de forma de otro tromboembolismo pulmonar masivo, puede producir cor pulmonar. Porque la relación de la presión es muy alta. Corazón derecho, el paciente hace 8. La más súbita, el dolor torácico, disnea, a veces muy leve, a veces advertido, el paciente pequeño exceso de tos, una tosecita que no se sabe bien de dónde vino, y así como apareció, desapareció muchas veces. El proceso tromboembólico es importante y hay una obstrucción de más o menos aferente de la arteria pulmonar. El paciente trata de compensar esas áreas no perfundidas, aumentando el gasto cardíaco de las áreas que sí le están. Entonces puede haber que tenía compensatoria que está generando perfundida por la zona obstruida. Gasto cuando el tromboembolismo pulmonar es importante, que impide la llenada del ventrículo izquierdo, entonces hace signo de bajo gasto por trastorno del llenado ventricular, volumen latido disminuido. Puede encontrar el segundo ruido desdoblado. ¿Por qué? Porque se retarda el componente pulmonar. El cierre de la pulmonar, que siempre ocurre en el corazón izquierdo, se cierra primero que el derecho. Primero suena el ruido de la aorta y después suena el ruido de las pulmonares. No solo el componente del segundo ruido. Pero en este caso, como hay hipertensión en la pulmonar, porque está obstruido, porque hay un tromboembolismo pulmonar, ese componente pulmonar del segundo ruido está más retrasado y el del segundo ruido entonces se escucha desdoblado. El tratamiento amplio del segundo ruido puede ser un signo clínico de un tromboembolismo pulmonar. Puede haber también la presencia de un tercer ruido o de un cuarto ruido, en este caso un ruido cardíaco derecho, o sobrecarga de presión y volumen de ventrículo derecho. Dependiendo de las áreas y las severidades del tromboembolismo pulmonar, el paciente puede haber hemoptisis. En el dolor que es el tromboembolismo pulmonar, que puede verse dependiendo de la severidad y el área comprometida del gasto cardíaco, el paciente puede la trombosis en miembros inferiores, tiene trombosis en el medio venoso
Y tiene esta clínica, el diagnóstico es tromboembolismo pulmonar con una certeza de más del 90% de certeza. Solamente con esos elementos clínicos, por puro interrogatorio y examen físico. Información, porque no los que tenemos disponibles en la emergencia. El hace un rayo X de tórax, puede ser que encuentres alguna información. Más frecuente es que no veas nada. Puede haber una elevación del M diafragma, uno de los M diafragma se encuentra elevado en la zona del infarto, por la telestasia, oligo o pleoemia, o sea, disminución de la perfusión, las áreas hipoperfundidas que no sanguíneas. Recuerda que la sangre es blanca, se ve como blanco en una radiovectora porque es, no sé si hay una obstrucción, el volumen del pulmón, área aclarada, más negra, de perfusión, no hemático. Los hilos se van a ver reforzados por el aumento de la perfusión pulmonar, de rayos de quitora, como ven, son todos inespecíficos, no fácil de evaluar. En el EPOC es muy sensible para hacer el diagnóstico. Lo más característico es encontrar el signo que se llama el S1QT3, la presenta 3 y una T en 3. Esa triada de estos tres registros bibliográficos del electrocardiograma específicos como el electrocardiograma. Y aún así no es la mano derecha de la registro, una película que habla de la hipertensión. Puede ser que el electrocardiograma no te ayude mucho para hacer hipoxemia, porque esa área que está obstruida no está perfundida y por lo tanto no hay intercambio gaseoso. El paciente tiende a hacer hipoxemia. Pero hay muchas causas de hipoxemia, no lo mismo ocultar. Pero es lo único que vas a encontrar si hace gaseosa. Si le haces un doble miembro inferior, puedes encontrar el punto de partida de miembro, es decir, la trombosis venosa profunda. Si encuentra la trombosis venosa profunda, entonces te habla a favor del tromboembolismo pulmonar como diagnóstico. Entonces, que hay una trombosis venosa en el miembro inferior y está sintomático, tiene síntomas clínicos de tromboembolismo pulmonar, es casi un diagnóstico confirmado. Tiene clínica de tromboembolismo y tiene una trombosis del miembro inferior. El número de que lo estamos utilizando mucho últimamente por la pandemia de COVID es un marcador de fibrinolisis. Si hay coágulos, una trombosis del miembro inferior que viajan hasta el pulmón, todo eso aumenta los niveles del pulmón. Con 6 después de trombosis hay fibrinolisis. Fibrinolisis se debe al vidrio. En caso de tromboembolismo pulmonar, que tiene el vidrio elevado, la sensibilidad del diagnóstico aumenta ligeramente, de 92 a 95%. La herida de eso también se encuentra aumentada por el fenómeno de pulmonar y el diagnóstico de certeza. Hasta hace unos años se considera como el diagnóstico del estándar de oro la gammagrafía ventiloperfusión. El problema del gammagrama es lo difícil, lo poco accesible del estudio y no se hace de forma de emergencia, mucho menos. En la gammagrafía ventiloperfusional tú ves claramente las áreas del pulmón que están ventiladas y ves claramente las que están perfundidas. Entonces puedes ver la pérdida de la reacción ventilo-perfusional en algunas áreas del pulmón, que son las áreas no perfundidas por un filtro. Ahorita el estándar de oro es una angiotomografía o una angiografía pulmonares con triangular, como monitoriza la circulación de y ver el lugar donde tiene una angioresonancia incluso. También el árbol vascular pulmonar. Aquí tengo los ejemplos. Porque está acá la de alta. A las gramas. Grafía pulmonar, ventilo perfusional. Y de
Una que disciplina la ventilación, la otra es la pneumatología, como les he dicho, o no es otra. La que se abre, se armoniza y va distribuyéndose en los cuerpos de la sangre a todo el como donde las quedan sangre, porque hubo un proceso de obstrucción pulmonar. Realmente como que no tuvo el tromboembolismo pulmonar, una obstrucción de la piel. Dudas, preguntas del aire tan grande.